En la naturaleza, cada viaje conlleva un frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Los salmones corren contra corrientes furiosas, desafiando cascadas y los dientes de depredadores voraces. Los ñus desafían el río Mara, donde los cocodrilos esperan para convertir cada salto en una pesadilla. En las heladas tierras baldías de la Antártida, los polluelos de pingüino dan sus primeros pasos, mientras los implacables depredadores estos no son solo viajes, son viajes de vida o muerte, donde un segundo de retraso podría significar el fin de la existencia. En los ríos helados de América del Norte comienza un gran viaje. El salmón, una criatura pequeña, pero con una gran misión. Nada contra la corriente, saliendo del océano hacia el lugar donde nació, recorriendo cientos de kilómetros en aguas turbulentas para desovar y crear nueva vida. Este no es un viaje cualquiera. Durante este viaje, cada salmón se enfrenta a violentas corrientes, peligrosas cascadas y depredadores al acecho. Para ellos no hay camino atrás. Solo avanzar o desaparecer para siempre. El viaje del salmón comienza en las profundidades del océano. Después de años de crecer en aguas saladas, sienten un llamado irresistible, un instinto que los impulsa a regresar al lugar donde nacieron. Los bancos de salmones comienzan a reunirse, nadando contra la corriente hacia los ríos. Pero lo que les espera no son aguas tranquilas. Feroces cascadas y turbulentas corrientes se convierten en los primeros desafíos que deberán afrontar. Los salmones no tienen cuerpos grandes y fuertes, pero sí una determinación extraordinaria. Con cada poderoso golpe de su cola, se mueven contra la corriente, poco a poco, incluso mientras son arrastrados decenas de veces. A medida que el salmón avanza hacia el río, surge el siguiente desafío: altas e imponentes cascadas bloquean su camino. Pero para el salmón, estas no son barreras insuperables, cada cascada es una batalla para la que han preparado toda su vida.
Cientos de salmones se reúnen al pie de la cascada, observando y esperando el momento adecuado. De repente, un salmón salta en el aire, reuniendo todas sus fuerzas para superar la poderosa cascada. Pero en un instante, la corriente despiadada lo arrastra hacia atrás. Otro lo intenta y luego otro. Los saltos fallidos se repiten una y otra vez, pero ninguno se rinde. Finalmente salta un salmón bravo. Con cada poderoso golpe de su cola, supera la cascada y aterriza en las tranquilas aguas de arriba. Esta pequeña victoria es el resultado de tu resiliencia y se repetirá cientos de veces a lo largo de tu desafiante viaje. Pero las aguas turbulentas no son el único obstáculo. En las aguas heladas, sombras gigantes se acercan silenciosamente. Los osos pardos, los verdaderos gobernantes de las orillas del río, esperan pacientemente el momento perfecto. Con sus afiladas garras y su impresionante fuerza, se sumergen en el agua y atrapan a los salmones menos afortunados. Con un golpe rápido y preciso, el oso grizzly apenas necesita esforzarse para asegurarse su comida.
Pero el salmón no se rinde fácilmente. Otros continúan saltando, desafiando la presencia de depredadores. El águila calva también se suma a la caza. Desde arriba, sus agudos ojos localizan a sus presas y, en un instante, se zambulle y utiliza sus afiladas garras para agarrar un salmón mientras salta fuera del agua. Cada salto sobre la cascada no es solo una lucha contra la corriente, sino también una batalla contra la muerte. Sin embargo, los bancos de salmones no se detienen. Para ellos, rendirse significa muerte y fracaso en su misión de preservar la vida. Después de semanas de enfrentarse a violentas corrientes, cascadas y depredadores, los salmones finalmente llegan al lugar donde nacieron. Son aguas poco profundas y cristalinas. El mismo lugar donde las generaciones anteriores iniciaron su viaje. Aquí los salmones comienzan a reproducirse. Cavan pequeños nidos en el fondo del río, donde pondrán sus huevos. Cada pequeño huevo, protegido por capas de arena y grava, lleva la esperanza de una nueva generación. Pero aquí también termina el viaje del salmón adulto. Después de completar su misión, se agotan y mueren lentamente. Sus cuerpos son arrastrados por la corriente, convirtiéndose en una preciada fuente de nutrientes para el ecosistema fluvial y forestal. Su muerte, aunque trágica, da vida a otras criaturas y nutre a la próxima generación de salmones.
Antílopes de la Mara. El cruce de la vida y la muerte. En las llanuras de Masai Mara, donde la sabana se extiende infinitamente bajo el resplandor del sol, tiene lugar uno de los espectáculos más grandiosos y brutales de la naturaleza. Millones de ñus, acompañados de manadas de cebras y gacelas de Thompson, están realizando la gran migración. Pero entre ellos y la tierra prometida de pastos verdes se encuentra un obstáculo mortal, el río Mara. Sus turbulentas aguas no solo son una barrera, sino también territorio de los depredadores más temibles, los cocodrilos del Nilo. Aquí, cada salto al agua no es solo un movimiento, sino una apuesta entre la vida y la muerte. Cuando llegan las primeras lluvias de la temporada, los pastos del Serengeti empiezan a agotarse. Los ñus no tienen más remedio que marcharse, afrontando un viaje de cientos de kilómetros en busca de las verdes llanuras de Masai Mara. El viaje no es nada fácil. Las manadas de ñus, que suman millones de individuos, se enfrentan a un calor abrasador, fatiga y depredadores como leones y guepardos. Sin embargo, el mayor desafío aún está por llegar, el río Mara. Desde lejos ya se escucha el sonido de aguas turbulentas. Y de inmediato, el miedo se apodera de la manada.
Este río no es solo una extensión de agua. Es una trampa mortal, donde los cocodrilos del Nilo, reptiles gigantes con dientes afilados, se esconden y esperan en silencio. Pero no hay otra opción. Para seguir adelante, deberán enfrentarse al río de la muerte. La manada de ñus se reúne en la orilla del río, observando ansiosamente las aguas turbulentas. Algunos dudan, con las patas delanteras ya tocando el agua, pero sin el valor de saltar. De repente, un líder valiente se lanza al ataque. Tu salto sirve como señal. Inmediatamente, los demás lo siguen, en fila, grupo tras grupo, lanzándose a las aguas del río. Pero en cuanto comienza el caos, también despierta la muerte. Desde las profundidades de las aguas emergen sombras gigantes. Las aterradoras mandíbulas de los cocodrilos se cierran de un solo chasquido, agarrando a un ñu y arrastrándolo hacia abajo. El rugido del río se mezcla con los gritos desesperados de la presa, creando una escena trágica y brutal a la vez. Un ñu es capturado por el cocodrilo. Lucha frenéticamente, pero el poderoso mordisco del depredador hace que cualquier esfuerzo sea inútil. El Death Roll, el giro mortal, arrastra rápidamente a la presa al fondo del río. Las aguas de repente se vuelven rojas. Este es el precio de la supervivencia, incluso con la muerte al acecho. La manada de ñus sigue corriendo hacia el río. Para ellos, no hay otra opción. Al otro lado del agua se encuentra la promesa de pastos verdes, la vida misma. Los ñus más grandes se lanzan hacia adelante, usando sus cuerpos para bloquear la fuerza de la corriente, dando a los más débiles la oportunidad de cruzar. Sin embargo, cuando se acercaron a la orilla, el peligro aún no había terminado. Los cocodrilos no solo atacan en medio del río, sino que también atacan a los exhaustos ñus cerca de la orilla.
Un ñu adulto queda atrapado entre las rocas en el fondo del río. Lucha por liberarse, pero el peso de la corriente y la presión de la manada que avanza le hacen imposible escapar. Un cocodrilo aprovecha la oportunidad. Emerge de las profundidades y le rompe la pierna, arrastrándolo directamente al fondo. Después de horas de caos, los últimos ñus finalmente llegan a la orilla opuesta. Jadean, con los ojos todavía llenos de miedo mientras miran hacia el río que acaban de cruzar. Detrás de ellos, los cuerpos de los menos afortunados que han sido arrastrados al fondo se convierten en un festín para los cocodrilos. Pero los ñus supervivientes no tienen tiempo para llorar. Se reagrupan y continúan su viaje hacia los verdes pastos. Los cachorros, aunque agotados, se llevarán una valiosa lección de este cruce. La vida nunca es fácil y cada momento podría ser el último. El ñu cruzando el río Mara es una de las historias más grandes e implacables de la naturaleza. Millones de vidas se ven lanzadas a una batalla contra las aguas y la muerte. Pero solo los más fuertes y valientes logran sobrevivir. Esto no es solo una migración, es una lección de resiliencia y de voluntad inquebrantable de sobrevivir. Los ñus de Mara, a través de su incesante lucha, han dejado su huella en el magnífico paisaje de la naturaleza, recordándonos que la vida nunca debe darse por sentada. La Antártida, la tierra del hielo eterno, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 60 grados centígrados y los vientos cortantes se sienten como cuchillas en la piel. En este frío extremo, se desarrolla una historia conmovedora, los primeros pasos de las crías de pingüino en un desafiante viaje por la vida. Estos primeros pasos no son solo movimientos instintivos, sino una verdadera lucha por la supervivencia. En este lugar, un minuto sin protección podría significar la pérdida de la frágil vida de un cachorro. Sin embargo, los pequeños pingüinos no están solos. Están protegidos por toda la colonia, por la resiliencia de sus padres y por una extraordinaria voluntad de vivir que impulsa cada pequeño paso.
El viaje de las crías de pingüino comienza dentro del huevo, un lugar que parece completamente seguro, pero que está lleno de desafíos. Los pingüinos emperador, las aves más grandes de la Antártida, tienen un trabajo increíblemente especial. Sus huevos no se guardan en nidos, sino que quedan protegidos bajo la piel del vientre y las patas del macho. Durante el duro y gélido invierno, los machos permanecen inmóviles, soportando frío extremo y violentas tormentas de nieve, todo para garantizar la seguridad de sus preciados huevos. Cuando llega la primavera, los huevos empiezan a eclosionar. Los polluelos de pingüino nacen pequeños y frágiles, completamente dependientes del cuidado de sus padres. Pero, desde el primer momento, se enfrentan a su mayor enemigo, el frío. Si se les separa del calor de sus padres solo unos minutos, no podrán sobrevivir. Cuando el plumón se vuelve lo suficientemente grueso como para mantenerlos calientes, los pingüinos bebés comienzan a alejarse de la protección de sus padres. Este es un momento extremadamente peligroso, ya que el ambiente helado e implacable de la Antártida no perdona a nadie. Los primeros pasos de los cachorros son torpes, como si intentaran adaptarse al hielo resbaladizo. Uno de ellos cae inesperadamente. Sus patitas intentan levantarse, pero el hielo es tan liso que lo hace tambalearse repetidamente. Los pingüinos adultos de los alrededores no intervienen. Esta es la primera lección de vida que cada cachorro debe superar por sí solo. A lo lejos acecha el peligro. Las focas leopardo, depredadores implacables, se acercan lentamente a la colonia de pingüinos. Todo lo que se necesita es que un cachorro se pierda del grupo para convertirse en un blanco fácil. Un cachorro curioso se aleja del grupo. Sus ojos inocentes no notan la sombra amenazadora que se acerca. Pero la llamada de advertencia de los padres suena en el aire y el cachorro regresa rápidamente, escapando por poco del peligro. El entorno antártico no solo es implacable por el frío extremo, sino también por la presencia de depredadores amenazadores. La foca leopardo,
con sus afiladas mandíbulas y su impresionante velocidad. Es uno de los mayores enemigos de los pingüinos. Cuando los pingüinos adultos se sumergen en el mar en busca de alimento, se enfrentan a ataques rápidos y mortales de estos depredadores acuáticos. Sin embargo, las focas leopardo no solo cazan a los adultos, siempre están alerta, esperando la oportunidad de atacar a las frágiles crías. Además, en el cielo las grandes gaviotas también suponen una amenaza constante. Un pingüino bebé que es lento o se desvía del grupo se convierte en un objetivo perfecto para estos depredadores aéreos. Sin embargo, la protección de la colonia, la unión de pingüinos adultos, funciona como un escudo sólido que garantiza la supervivencia de los más pequeños. A medida que pasa el tiempo, los polluelos de pingüino comienzan a fortalecerse. Aprenden a caminar más rápido sobre el hielo y a mantener el equilibrio, incluso con los fuertes vientos que azotan el paisaje helado. Cuando llega el verano, el suave plumón es sustituido por una capa de densas plumas, capaces de protegerles del duro frío. Este es también el momento en que empiezan a bucear. Con sus primeros saltos al agua aprenden a controlar su cuerpo, buscar alimento y prepararse para los desafíos de la edad adulta que les esperan. Los primeros pasos, antes vacilantes, ahora son firmes y confiados. Los pequeños pingüinos, que alguna vez dependieron completamente de sus padres, están listos para enfrentar el vasto mundo que tienen ante ellos. En los vastos glaciares de la Antártida, los primeros pasos de los polluelos de pingüino marcan el comienzo de un largo viaje. Superaron el frío implacable y los depredadores feroces y los desafíos que plantea el entorno mismo en el que viven.
Cada paso es una afirmación de que la vida, por frágil que parezca, siempre encuentra la fuerza para persistir. Los polluelos de pingüino, con su coraje y su inquebrantable instinto de supervivencia, son prueba viviente de la incomparable belleza de la naturaleza. En el lugar más inhóspito de la tierra, la vida sigue floreciendo, día a día, paso a paso,